¿Quieres hacer un efecto eléctrico que sirva para cualquier texto o logo de manera sencilla y sin plugins de pago? Entonces estás en el vídeo correcto. Soy Karmale Pro y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, quiero anunciar que acabo de abrirme un Patreon, donde por una pequeña aportación mensual puedes obtener contenido exclusivo, acceso anticipado a todos los vídeos, más de 100 presets como transiciones, efectos y todo tipo de recursos de edición y los archivos de proyecto de todos los vídeos, además de otra serie de ventajas. Si quieres más información tienes el enlace a mi Patreon en la descripción. Para hacer este efecto vamos a necesitar dos archivos. El primero va a ser un texto o un logo en el que queramos aplicar el efecto eléctrico. Yo en mi caso voy a usar el texto con el nombre del canal, algo muy sencillito, simplemente las letras en negro y dos en roja, pero puedes usar un logo. Y el segundo archivo va a ser un archivo que se llama suelo, que abajo en la descripción tenés el enlace para que te lo descargues. Es básicamente una textura en la que vamos a usar para luego poner el suelo con el reflejo. El primer paso, como siempre, es crear una nueva composición. Le voy a poner de nombre texto eléctrico, le puedes poner el nombre que prefieras. 1920 x 1080, 30 fps, todo muy estándar y 6 segundos de duración. Aceptamos y en esta nueva composición vamos a meter el texto, en este caso el archivo Karmale Pro. Lo arrastramos hacia abajo y se mete. Si te pasa como a mí que tu texto o tu logo es color negro y no se ve muy bien, puedes clicar en este botoncito de aquí para enseñar las transparencias. Esta cuadrícula simplemente son transparencias. Yo la voy a dejar quitada para que se vea un fondo negro, pero en realidad, aunque se vean negros, son transparencias. Se puede poner aquí en todo momento. Vamos a hacer el texto un poquito más pequeño, para ello clicamos en la capa, apretamos la tecla S para la escala y lo bajamos un poquito. Vamos a de nuevo activar las transparencias para que se vea mejor y vamos a ponerlo más o menos así. Una vez tengamos el tamaño que nos guste, lo vamos a precomponer. Para ello, botón derecho, precomponer y, muy importante, transferir todos los atributos a la nueva composición. Clicamos y de nombre lo vamos a poner texto. Aceptamos y aquí está una composición dentro de otra composición. Ahora nos aseguramos de tener seleccionada la capa texto y nos vamos al menú capa trazado automático. Esto lo que va a hacer es crear máscaras en todo el contorno del texto. Lo dejamos así como viene, aceptar, tarda un poquito, depende del ordenador que tengas, pero como ves hay máscaras en todo el contorno de todas las letras. En el caso de que sea un logo van a ser máscaras en todo el contorno del logo. Una vez que tengamos hecho esto, apretamos, vamos a ponerlo aquí, ajustar al 100% para que se vea bien. Apretamos la tecla U y nos va a enseñar todos los keyframes que tenemos. Los seleccionamos todos por ahí para abajo. Los keyframes son estos, los fotogramas clave. Y los eliminamos. Se nos va a quedar así, todas las máscaras creadas, pero sin fotogramas clave. Vamos a minimizar esto para que no nos moleste. Y vamos a clicar en este icono para ocultar las máscaras. Así como vemos, si seleccionamos la capa, se nos ven todas las máscaras. Sin embargo, si clicamos aquí, se quitan todas. Sigue estando ahí, pero están ocultas. Ahora vamos a usar el primer efecto que se llama relleno. Lo arrastramos hacia la capa de texto. Y aquí en control de efectos se nos debería de ver. En el color vamos a poner negro. Es decir, simplemente clicamos y vamos a negro. Asegúrate que sea negro y no sea un gris o algo. Tiene que ser negro puro. Y no se debería de ver absolutamente nada. Si miramos la transparencia se van a ver todo negro. El siguiente plugin que vamos a usar es un plugin que se llama Saber o Saber. Este plugin no viene en After Effects, o sea, lo vas a tener que descargar, pero es totalmente gratis. Abajo en la descripción te dejo un enlace con un vídeo en este mismo canal sobre cómo instalarlo. Tarda literalmente 2 minutos. Y también te voy a dejar el enlace directo a la web por si lo quieres hacer por ti mismo. Simplemente te lo descargas, lo instalas, reinicias After Effects y ya lo tienes. Es totalmente gratuito. Lo añadimos al texto y se nos va a ver esta pantalla con la interfaz principal del plugin. Es un plugin bastante potente. Empezamos eligiendo la opción Customize Core, customizar el núcleo. Como ves, el plugin está en inglés, pero es muy sencillito de usar. Y en el tipo de núcleo, Core Type, vamos a elegir Layer Mask, o sea, máscara de capa. Clicamos y en el preset, que son como digamos los tipos, tenemos varios, tenemos fuego, tenemos Ghostbuster, etcétera, etcétera. Vamos a elegir Solar. Ahora vamos a ajustar algunos parámetros. Glow Intensity vamos a ponerlo en 75. Glow Spread en .18. Glow Bias en .15 y Core Size en .20. Con estos parámetros puedes jugar, puedes subirlo y bajarlo un poquito. Yo te recomiendo que la primera vez lo dejes exactamente así y luego ya lo repitas de nuevo y ya vayas cambiando. Puedes cambiar el modo, puedes cambiar todo lo que quieras para que se te quede al estilo que a ti te gusta. Se me quitaron los ajustes, así que voy a ponerlo de nuevo. 118, .20, .15 y .20. Aquí está. Como vemos ya se empieza a ver más o menos la forma.
Como dije antes, este es un plugin muy potente. Si quieres un vídeo exclusivamente de este plugin explicando todas las opciones, déjate un comentario y si veo que hay bastante interés, lo haré. Porque la verdad que para ser gratuito es una absoluta maravilla. Vamos a seguir modificando parámetros. Seguimos con el Mask Evolution, menos 50. Seguimos con el Start Size. Nos aseguramos de estar al principio de la timeline, en el primer frame, y creamos un keyframe. Clicamos, lo vamos a poner a 0. Ahora clicamos en la capa de aquí y apretamos la tecla U para ver todos los keyframes que tenemos. En este caso solo es el de Start Size. Nos vamos a mover al segundo 1 y vamos a crear otro keyframe. Podemos clicar aquí o podemos cambiar el valor. Cuando tenemos los keyframes activados y cambiamos cualquier valor, automáticamente se crea un keyframe. Vamos a poner 200 y como vemos se nos queda el keyframe. Nos movemos al segundo 2 y creamos otro keyframe que se va a mantener igual. Y nos movemos al segundo 3 y lo volvemos a poner en 0. Al ponerlo en 0, automáticamente se crea otro keyframe, porque hemos modificado ese valor. El siguiente paso es crear otro keyframe para Start Offset. Clicamos y como ves aquí no se actualiza, por lo tanto tenemos que volver a clicar en la capa, apretar la tecla U para ocultar todos los keyframes y apretarlo de nuevo. Y aquí vemos que se actualizó con el nuevo keyframe. Lo dejamos así como está en 0, volvemos al principio de la animación, al primer frame, y lo ponemos en 100. Ahora vamos a darle al play a ver cómo va quedando. Un poquito lento, lo voy a poner en la calidad mitad porque es un efecto bastante pesado. Y como vemos ya se va formando el efecto. Ahora vamos a abrir la pestaña Flicker y vamos a subirlo a 60% la intensidad del Flicker, Flicker Intensity. En la Flicker Speed vamos a poner 22 y vamos a poner más Randomization. Lo activamos y esto va a añadir un pequeño parpadeo. Como puedes ver, se ve un pequeño como parpadeo que va a mejorar mucho el efecto. El siguiente paso es añadirle un efecto de brillo. Para ello nos vamos a la opción Glow Setting, la pestaña Glow Setting, y hay una opción que se llama Glow Intensity Multiplier. Nos movemos hasta el frame más o menos 25, un poquito más, un poquito menos, tampoco pasa nada, y añadimos un keyframe. Y lo vamos a poner en 180. Nos movemos hasta un segundo y lo ponemos en 0 para que se quite. Nos movemos más o menos 5 frames más adelante y lo vamos a poner en 80. Y nos movemos hasta el final de la animación, es decir, segundo 3, y lo ponemos en 30. Esto lo que va a hacer es hacer un destello, un brillo, que al principio es más fuerte, como se ve, se apaga totalmente por un momento y luego vuelve a aparecer. Ahora nos movemos hasta la punta de abajo, abrimos la pestaña de Render Settings y en Composite Settings vamos a poner modo Add. Además, en donde pone Alpha Mode, vamos a poner Mask Core. Una vez hecho esto, vamos a ver con la tecla U 2 veces todos los keyframes que acabamos de crear. Y así es como va quedando el efecto por ahora. Lo último que nos queda es subir hasta arriba y cambiar el color si lo quieres en otro color. Yo en mi caso lo voy a poner rojo, porque me gusta el rojo. Esto se puede cambiar en cualquier momento, así que lo que te recomiendo es que investigues, que pruebes, que intentes distintas combinaciones hasta que encuentres una que te guste. Vamos a ver cómo queda por el momento. Y queda bastante bien. Minimizamos todo esto para que no nos moleste y vamos a añadir otro saber más. Lo ponemos justo debajo y en este caso lo vamos a poner de preset Proton. Proton, aquí está. Nos vamos como antes a Customize Core y en el Core Type vamos a poner Layer Mask. Ahora nos movemos hasta un segundo. Si quieres quitar todos estos keyframes, apretas la tecla U, los quitas. Y vamos exactamente en un segundo, aquí en Start Size vamos a crear un keyframe. Si ahora apretamos la tecla U, como ves, nos sale este nuevo que acabamos de crear. Minimizamos los del otro saber anterior y dejamos solo los de este saber. Vamos a ponerlo en 0 y nos vamos a mover hasta el segundo 2. Aquí está. Justamente el segundo 2 y lo vamos a poner en 200. Seguimos avanzando hasta los 3 segundos. Creamos otro keyframe para mantenerlo igual y nos movemos hasta los 4 segundos y lo ponemos en 0. Aquí está, lo podemos poner tanto desde aquí como desde aquí. Y como ves nos va a crear otro brillo secundario que se enciende, se mantiene un poquito y luego se apaga. Todas estas cosas que estoy añadiendo no son cosas al azar, son cosas que yo ya he probado previamente. Por lo tanto, lo que te recomiendo, como digo siempre, es hazlo así exactamente, pero luego repite el efecto o coge este mismo proyecto y empieza a cambiar cosas hasta que encuentres digamos, la combinación que te gusta a ti. Como ves, el sistema es simple, es añadir varios savers, cada uno con distintos presets, con distintos, digamos, resplandores, etcétera, hasta que encuentres una combinación que te gusta. Es prueba y error. Volvemos a colocarnos en un segundo más o menos y en Start Offset vamos a crear un keyframe. Lo
lo dejamos en 0, nos movemos hasta el final de la animación y lo ponemos en 100 para que vaya apareciendo, mejor dicho, desapareciendo. Como ves, está fuerte el resplandor nuevo y luego va desapareciendo. Volvemos a poner en size a 0 y nos movemos más o menos hasta el segundo 2,5. Aquí tenemos. Y en el end offset creamos un keyframe, lo dejamos en 100, nos movemos hasta el final, segundo 4, y lo ponemos en 0. Al igual que antes, nos vamos a Flickr para añadir destellos, lo vamos a poner en 85% y de velocidad 23. Y clicamos en Mask Randomization para que lo haga con un efecto así aleatorio. Y vamos a ver cómo va quedando, y como ves, se ve como un efecto de parpadeo bastante guapo. Ahora solo nos queda cambiar en Render Settings el Composite Settings to Add y el Alpha Mode to Mask Core. Y si quieres le puedes cambiar el color. Vamos a ver cómo va quedando por ahora. Como ves, empieza el rojo del primer saber y luego salta al azul del segundo. Se ve un poquito ralentizado, espérate un momento que cargue y lo vuelvo a poner de nuevo entero. Y aquí está. Yo lo voy a dejar en azul porque la verdad es que la combinación rojo y azul me gusta mucho. Ahora vamos a añadir un tercer saber. Vamos a cerrar esto para que no nos moleste. Y como es la tercera vez que lo hago, con distintos parámetros, pero al final es básicamente el mismo progreso, voy a ir un poquito más rapidillo. Así que vamos a elegir neón y lo vamos a poner de color azul porque no me gusta el rosa este. Un color azulito así. Y en Customize Core, Layer Masks, Mask Evolution, vamos a poner en menos 55. Nos vamos al segundo 1, aquí está. Y en Start Size creamos un keyframe, lo dejamos en 0. Nos vamos al segundo 2. Aquí está, lo ponemos en 200. Nos vamos al segundo 3. Como vemos, necesitamos ver el keyframe, por lo tanto U dos veces, aquí lo tenemos. Volvemos a crear otro keyframe aquí para que no se nos modifique. Nos vamos al segundo 5, más tarde que el anterior, y lo ponemos en 0. 0 en este mismo keyframe, en este mismo frame creamos otro keyframe en Start Offset, lo dejamos en 0, nos volvemos al segundo 1 y lo ponemos en 75. Volvemos a poner el Lens Size en 0, nos movemos al segundo 3, aquí está, y en End Offset creamos un keyframe, nos movemos al segundo 5 y lo ponemos en 0. Nos vamos a Flickr, lo ponemos en 65, 23, la Speed y la Mask Randomization activada igual que antes. Ahora vamos a las Glow Settings y vamos a situarnos en el segundo 1.25. Aquí está, vamos a hacer algo un poquito distinto con el brillo. Activamos el keyframe Glow Intensity Multiplier y lo dejamos en 80. Vamos a ponerlo en 80. Nos movemos hacia el segundo 2 y lo eliminamos, lo ponemos 0. Nos movemos 5 frames hacia adelante, es decir, hasta el 2.05 y lo ponemos en 10. Nos volvemos a mover 10 frames hacia adelante hasta el 2.15 y lo ponemos en 5. Nos vamos al segundo 3 y lo ponemos en 60. Perdón, en 80. No, mejor en 60, sí. Nos movemos hasta el 3.15. Aquí está. Y lo ponemos en 80. Aquí está. 80. Y nos movemos hasta el segundo 4 y lo volvemos a poner en 60. Y como ves, se nos queda un efecto de brillo intermitente que va subiendo y bajando y queda bastante bien. Por último, al igual que antes, nos vamos a Render Settings, Composite Settings lo ponemos en Add y en Alpha Mode lo ponemos en Mask Core. Y así es como se nos queda por ahora. Para que cargue todo bien y vamos a darle. Como ves, se nos queda bastante guapo. Pero como esta va a ser la nueva intro de mi canal, voy a añadirle otro saber más porque quiero que se quede incluso mejor. En tu caso, si no quieres añadirle tanto, puedes darle para adelante al vídeo hasta la parte en la que pasamos al siguiente paso. Yo le voy a añadir uno más y le vamos a poner el preset Haze. Aquí está Haze. Vamos a poner como antes el Customize Core, el Core Type en modo Layer Masks y el Grow Color. El color lo vamos a poner un azul un poquito más oscuro, no me gusta tan claro. Vamos a ponerlo algo así. Y en Glow Intensity lo vamos a dejar en 32%, Glow Spread 0.06, en Glow Bias 0.07 y en Core Size 0.75. Ahora nos movemos hasta el segundo 2 y al igual que hicimos en las veces anteriores, creamos un keyframe para Start Size y lo ponemos en 0.
clicamos la tecla U dos veces para que se nos actualicen los keyframes y nos lo muestre, y vemos el keyframe que acabamos de crear. Nos volvemos al segundo 3, nos movemos al segundo 3 y lo vamos a poner en 200. Nos vamos al segundo 4 y creamos un keyframe clicando aquí. Nos vamos al segundo 6, que en nuestro caso es el final de la composición porque al principio la creamos de 6 segundos, y lo ponemos en 0. Aquí está. En este mismo keyframe, en este mismo frame, al final de la composición, creamos un nuevo keyframe para Start Offset, lo dejamos en 0, nos volvemos al segundo 2 y lo ponemos en 100. Como ves, es el mismo proceso que hemos hecho con las veces anteriores, pero un poquito más tarde, para que cada destello, digamos, empiece un poquito más tarde. Abrimos la pestaña Flickr, intensidad 60, velocidad 23 y activamos la randomización. En este caso no le vamos a añadir ningún glow, ningún brillo, y en Render Settings vamos a poner la Composite Setting en en Add. Y vamos a ver cómo va quedando la preview. Como ves, queda muy guapo. Aquí en este punto, si quieres cambiar los colores, por ejemplo, si quieres que haya más rojo, puedes cambiar, vamos a poner esto al 50%, los colores de los savers, de los distintos savers. Yo, como ves, tengo el primero en rojo, tengo el segundo en rojo también, tengo el tercero en azul y el cuarto en azul. Pero puedes cambiar los colores y puedes cambiar las intensidades, todo lo que quieras. A mí, por ejemplo, por ahora me gusta mucho cómo está quedando. Y esto es todo el proceso de lo que viene siendo el saver. Ahora nos queda seguir con el siguiente paso. Vamos a ocultar todo esto para que no nos moleste, tecla U, y nos vamos de nuevo a la pantalla de proyecto, al menú de proyecto, y tenemos el texto, la misma composición, la volvemos a poner encima. Como ves, tenemos dos. Tenemos el texto con todos los controles, o sea, con todos los efectos que hemos añadido, todos los savers, etc. Y luego tenemos uno completamente limpio. Este que tenemos limpio, apretamos la tecla T, se nos abre los keyframes de opacidad, ponemos la timeline al segundo 1, creamos un keyframe 100%, lo movemos hacia atrás y lo ponemos en 0. Y ahora movemos lo que es la barra para que se empiece en el segundo 4 exactamente. Lo ponemos aquí para no liarnos y aquí está. Esto lo que hace es que se vean todos los savers y luego aparezca el logo original. Vamos a ponerlo. Aquí está. Como ves, en mi caso, como el logo, las letras, cuando digo logo me refiero a letras, son negras, no se ven mucho. Con las transparencias se ven mucho mejor, pero si te pasa eso, tú piensas que dentro de la composición texto está la imagen. O sea, tú en el caso de que quieras editarla en el Photoshop, lo que sea, añadir un borde, lo que quieras, luego sustituyes la imagen, que mientras te coincida la misma resolución y el mismo texto, luego todo lo demás va a coincidir. Mientras no cambies lo que viene siendo la posición del texto dentro de la imagen o el tamaño de la imagen, etcétera, te va a coincidir. Así que puedes hacer el efecto entero y luego si ves que el resultado final te parece muy oscuro porque no se diferencia dependiendo de los colores de tu texto, pues puedes hacerle pequeñas modificaciones. Ahora seleccionar los dos o mantenemos apretado control, apretamos A para seleccionarlos todos y vamos a precomponer. Botón derecho, precomponer y le vamos a poner de nombre Saver. Además vamos a crear un nuevo sólido, botón derecho, nuevo sólido de color negro importante. Y lo vamos a poner de nombre, por ejemplo, fondo. Fondo y lo colocamos debajo. Aquí está. Ahora vamos a crear otro sólido, botón derecho sólido y lo vamos a poner de nombre suelo. Lo vamos a poner encima del saver, de la composición saver, donde está lo que digamos la animación. Y vamos a usar un efecto que se llama relleno. Relleno, lo metemos y lo vamos a poner de color blanco. Una vez que esté hecho eso, volvemos al proyecto y en la imagen del suelo, que como dije al principio del vídeo la tiene en el enlace a la descripción, la vamos a poner aquí por encima. Y lo vamos a convertir en 3D. Si no te sale este menú, apretas F4 y te va cambiando entre los modos de seguimiento de mates y en la fusión de capas con el menú del tipo de capa. La creamos 3D, para ello apretamos aquí. Ahora con la capa suelo seleccionada apretamos la tecla R y en la orientación vamos a ponerle 270. Apretamos la tecla P para abrir la posición y la movemos en el eje vertical, es decir, en el segundo, el eje Y, hasta que toque el borde de abajo. Aquí estamos. Ahora vamos a añadir un efecto que se llama mosaico en movimiento, y lo añadimos aquí. En este efecto vamos a activar reflejar borde y en la anchura le vamos a poner 280 y en la altura 870. Y se nos queda duplicado así de forma simulando un suelo.
Para el siguiente efecto vamos a escribir de cuadro en la barra de efectos y se llama desenfoque de cuadro rápido. Lo añadimos abajo y vamos a poner radio desenfoque 2, iteraciones 1 y vamos a desactivar repetir píxeles de borde. Y el último efecto que vamos a añadir se llama curvas. Lo añadimos a la punta de abajo y lo vamos a mover un poquito apenas hacia aquí. Ahora seleccionamos, quitamos esto, el suelo y digamos los dos archivos del suelo y lo precomponemos. Botón derecho, precomponer. Lo vamos a poner nombre suelo y muy importante que transfiramos todos los atributos. Aceptamos y se nos queda la composición con el suelo, que vamos a ocultarla, la composición con el, digamos, el efecto y el fondo. Ahora vamos a añadirle el efecto resplandor, lo tenemos aquí en estilizar, a la capa Saber. Muy importante que sea Saber. Vamos a ponerlo aquí para que se vea un poco cómo va quedando. Aquí tenemos y vamos a cambiarle el umbral a 70, el radio vamos a cambiárselo a 150 y la intensidad a 0.2 para añadir un poquito de brillo. Aquí vemos cómo va quedando. El siguiente efecto va a ser el efecto espejo. Lo vamos a poner justamente debajo del otro y lo vamos a poner en el ángulo 90 grados. 90 grados, vamos a poner un poquito para adelante para que se vea bien. Y aquí en el eje Y lo vamos a mover un poquito para que se quede más o menos así. Para que se refleje. Esto va a ser el reflejo del suelo. Ahora creamos una capa de ajuste, botón derecho, nuevo, capa de ajuste. Y muy importante ponerla a la punta de arriba. Vamos a la barra de efecto y buscamos componer. Y nos va a salir un efecto que se llama componer desenfoque. Lo ponemos en la capa de ajuste y en la capa de desenfoque le vamos a elegir suelo. Vamos a activar el invertir desenfoque y esto lo vamos a poner sobre los 70. Así como vemos, el texto ya se está reflejando en el suelo. No te preocupes por esto que después lo vamos a ajustar. Si seleccionamos la capa Saber y vamos a moverlo un poquito para que se vea, ajustamos el centro de reflejo, podemos colocar donde queremos que empiece el reflejo. Lo voy a poner un poquito más alejado, a ver cómo queda. Queda bastante bien. Bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear otra capa de ajuste, la ponemos a la punta de arriba y vamos a añadir un efecto que se llama ruido. Aquí está ruido, aquí está ruido. Lo añadimos y lo vamos a poner un poquito de ruido, 3%. Vamos a cambiar un poquito las curvas. Lo volvemos a poner en la misma capa de ajuste, lo vamos a poner un poquito por aquí, vamos a ver que se vea. Y esto lo bajamos un poquito por aquí. Esto es totalmente a gusto de cada uno. Depende de las letras que tenga el logo, será mejor o peor, pero en este caso a mí me gusta cómo está quedando. Sobre todo al final, que se queda así como el rojo es más luminoso que el negro, pues se nota más en el suelo luminoso. El efecto como tal ya está completo ya. El único paso que me queda es crear un movimiento de cámara. Para ello voy a coger las capas suelo y Saber y las voy a poner en 3D. Clicas aquí y la pones en 3D. Además voy a crear una nueva cámara, botón derecho, nueva cámara, opciones por defecto, botón derecho, nuevo objeto nulo. Aquí está. El objeto nulo lo voy a hacer 3D también. La cámara ya siempre por defecto viene en 3D. Y vamos a asociar, a linkear la posición de la cámara con la del nulo. Para ello lo que hacemos es arrastramos esto hasta aquí. O aquí en la capa cámara seleccionamos nulo 1. Es exactamente lo mismo. Con esto ya lo que movamos el nulo, si apretamos la P, se va a mover la cámara. Porque está asociada digamos, las propiedades. Lo que vamos a hacer es, vamos a mover la timeline hasta el final. Vamos a crear un keyframe en posición, en el nulo, que es lo que va a mover la cámara. Y vamos al principio de la timeline y vamos a mover hacia adelante así. No mucho, unos 400 más o menos. Y ahora si le damos al play, vemos que la cámara se va moviendo como hacia detrás. O sea, es el efecto que se está moviendo todo. Y esto es básicamente todo el efecto. Lo único que me faltaría a mí en mi caso es que, como esto está en negro, no se ve mucho. Porque claro, esto aquí se está viendo, pero en realidad es negro. Letras negras. Le voy a modificar el borde o quizás haga las letras en gris en vez de en negro. Algo para que se vea mejor al final del efecto. Ten en cuenta, como dije antes, que si tú vas a proyecto, te vas aquí a texto y tienes esta imagen. Esta imagen es la imagen, digamos, principal. Aquí vamos a quitar las transparencias, o sea, activar las transparencias. Si yo modifico esta imagen mientras mantenga las letras, todo se va a ver igual. ¿Por qué? Porque los sabers se van a mantener igual. Mientras yo no modifique nada, ni mueva, ni cambie de tamaño, ni nada, los sabers van a coincidir. O sea que yo lo que puedo hacer es irme a Photoshop, cambiar el color de las letras a un gris o un color más claro y luego volver y sustituir la imagen. Y esto simplemente va a ponerse normalmente. Y esto ha sido todo por hoy.
Espero que te haya gustado el vídeo. Si llegaste hasta aquí, felicidades, porque la verdad que es un tutorial bastante largo y bastante complejo. De hecho, es el más difícil que he hecho en el canal hasta la fecha. Y si te gustó el vídeo, no dudes en darle un buen like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba. Y además eso me ayuda mucho a crecer. Sin más me despido. Un fuerte abrazo y de Karma Pro. ¡Nos vemos!